Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, queridos amigos de Sonora Power? Les saluda su amigo Demián Duarte. Estamos hoy desde el balcón del Zócalo de la Ciudad de México, uno de los restaurantes que están justamente rodeando la plancha de la Plaza de la Constitución. A mis espaldas usted puede apreciar la bandera monumental que adorna este Zócalo. También a mis espaldas está Palacio Nacional, lo que tiene que ver con los edificios de la Alcaldía de la Ciudad de México y algunos otros elementos que no son cotidianos aquí en la ciudad, pero que evidentemente si usted no está aquí en la Ciudad de México, pues no tiene la ocasión de disfrutarlos. ¿Qué tenemos para hoy? Híjole, muchos contenidos. Hoy me tocó la palabra con la presidenta, hablé ampliamente con ella, temas que tienen que ver con la consolidación de los latinos como la quinta economía del mundo, un tema muy importante. De hecho, la presidenta comprometió que el próximo lunes va a estar el think tank especializado en esto, justamente para dar los detalles. También hablamos sobre esta falta de respeto que hubo para un ciudadano mexicano en Mazatlán, de parte de un ciudadano norteamericano. ¿Usted cree los mexicanos siendo discriminados en su propio país? Eso creo que no es correcto. Y bueno, hoy se anunciaron varias cosas. La Feria Nacional del Empleo, en voz de Marat Baruch Bolaños, que es el secretario de Economía, el mega simulacro que va a tener lugar el próximo martes, un tema importante en el que hay que participar. Y bueno, honestamente, son muchísimos los temas. Espero tener la ocasión en este espacio de poderlos dirimir todos. También la presidenta anunció que se dará marcha atrás en este asunto que tiene que ver con una cláusula de la Ley General de Telecomunicaciones, en donde, bueno, se quita la parte que ha generado más polémica, que es el asunto de la regulación de las plataformas digitales. Bueno, es un tema importante, sin duda, relevante también. Estamos muy atentos. Vamos a ver con lo que dijo Marat Baruch Bolaños acerca de la Feria Nacional del Empleo y los resultados que hay en empleo. Del avance histórico de los derechos de las personas trabajadoras en nuestro país, la política laboral implementada por los gobiernos de la transformación ha significado una mejora muy importante en la calidad de vida de las y los trabajadores en México, en el aumento de sus ingresos, en la disminución de la pobreza y el reconocimiento de cada vez más derechos. Jóvenes construyendo el futuro, tenemos también una tasa mínima histórica del desempleo en el país, salario promedio registrado de cerca de 18,800 pesos, recuperación del salario mínimo, justicia laboral pronta a través de la conciliación, plataformas digitales, eliminación de la subcontratación, reparto de utilidades, libertad y democracia sindical, vacaciones dignas, en fin, una serie de avances que se ha tenido en los últimos años de lo que podríamos así llamar una primavera de los derechos laborales. Siguiente, por favor. A reserva del impacto temporal en la pandemia en el empleo, la tendencia de creación y registro de empleo formal en México ha sido a la alza desde el año de diciembre de 2018, contando al momento con 22.4 millones de empleos formales, con un salario promedio de 18,800 pesos, como ya mencionaba, siendo además el mes de noviembre del año 2024 el mes con más empleos registrados en la historia del cual se lleva registro. Esto fue 22,643,000 puestos de trabajo. Esto ha sido posible gracias a la propuesta económica del humanismo mexicano, que además, como lo ha destacado nuestra presidenta, se ha establecido una dimensión muy clara de prosperidad, pero prosperidad compartida, en el cual el crecimiento económico va de la mano del desarrollo y del bienestar para todas y para todos. En lo correspondiente. Bueno, le pedí a la presidenta precisar la relevancia que tiene esta Feria Nacional del Empleo que se va a realizar el próximo 9 de junio. Esto es lo que me dijo. Adicional a lo que normalmente ocurre en el año, pues queremos 100,000 más. Entonces, por eso son las ferias y la promoción del propio portal. Y ahí las empresas privadas se inscriben cuando tienen un puesto, desde un gerente de un lugar de trabajo hasta un oficio o una profesión. Entonces ahí se incorporan, la Secretaría del Trabajo incluso se encarga de hacer entrevistas muchas veces, y las ferias pues ya es directamente, físicamente, para que las personas vayan, y ahí pues se da la orientación y también los empleadores para que puedan de una vez establecer la relación para la contratación.
Bueno, al respecto, también, bueno, pues la encargada del área de protección civil anunciaba esto del megasimulacro del próximo martes 29 de abril. Esto es lo que manifestaba. El próximo martes 29 de abril del presente año a las 11:30 de la mañana se llevará a cabo el primer simulacro nacional en todo el país. Este simulacro representa, la que sigue por favor, representa uno de los ejercicios más importantes que realiza el gobierno y el pueblo de México en coordinación y a favor de la prevención. Este ejercicio, repito, es el más participativo y en donde tenemos involucradas mayores responsabilidades como ciudadanos y como gobierno. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de este simulacro y cada uno de los que hemos realizado y de los que realizaremos en el resto del año? Es efectivamente fortalecer todas nuestras capacidades de respuesta y de preparación, tanto el gobierno como el pueblo de México. Es muy importante que estemos preparados para una eventual emergencia e ir identificando en todo nuestro entorno de trabajo o de vivienda cuáles son los riesgos y cómo podemos nosotros salvaguardar a la familia y a todos nuestros seres queridos. Los participantes, repito, es muy importante porque participamos todos y todas sin excepción. El gobierno, el Estado de México, el Gobierno de México, perdón, la Federación, los gobiernos de los estados, la Ciudad de México, los gobiernos municipales, el sector social, el sector privado y, por supuesto, todas las familias de nuestro amado país. En la que sigue, por favor, hemos trabajado una hipótesis para este simulacro que es sobre un sismo de magnitud de 8.1 que estaría como epicentro. Repito, es un simulacro, es una hipótesis, el epicentro en el Golfo de Tehuantepec. Evidentemente que en esta hipótesis se ha estudiado y trabajado cuáles serían los estados en donde podría haber una mayor repercusión. En la que sigue, por favor, la Secretaría de Marina también va a realizar de manera simultánea el próximo martes a las 11:30 de la mañana un ejercicio de alerta para tsunami en el Océano Pacífico. También sobre el tema le pedí a la presidenta precisar la relevancia y los alcances que tiene este simulacro. Esto es lo que me dijo. La prevención es nuestra fuerza, en el caso de la protección civil y en otros temas también, pero en particular en el caso de la protección civil. Entonces, que todos participemos en los simulacros para saber qué hacer, cómo tenemos que comportarnos, es muy importante. En la ciudad ha ayudado mucho, que es donde vienen los simulacros desde hace tiempo, particularmente el 19 de septiembre, y desde el presidente López Obrador ya se hace también en otra fecha, no solamente el 19 de septiembre. Entonces, son muy importantes para que las familias, los espacios públicos, privados, conozcan qué hacer frente a un caso en particular de sismo. Bien, amigos, arrancamos así de manera tumultuosa esta emisión de Sonora Power. Acuérdense que yo soy su amigo Demián Duarte, que estamos a través de Love en el 93.1 de FM para Hermosillo, que estamos a través de nuestro canal digital que es Sonora Power para México y el mundo. Acuérdense que tenemos un portal en internet que es www.sonorapower.com. Vamos a ir a la pausa, ya nos vamos a bajar de aquí para que usted tenga algunos detalles de lo que es el centro de esta maravillosa ciudad. Bien, amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión de Sonora Power. Estamos ahora desde el centro del puro Zócalo capitalino. Estábamos hace un momento arriba
en el Zócalo, en el balcón del Zócalo de la Ciudad de México, y bueno, eso es parte de la iconografía de esta gran capital. A ver, le adelantaba que la presidenta de la República decidió sacar un artículo de esta ley de radio y televisión, la ley de telecomunicaciones, que al final de cuentas es el tema que generó mayor polémica. Vamos a dejar en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum lo que se decidió al respecto. Ahora, por todo este lío que se ha armado de la de telecomunicaciones, es una ley que viene trabajándose desde hace meses. Se le incorporó recientemente el artículo para que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política, ideológica en nuestro país. Ese artículo se le acaba de incorporar, pero la ley venía trabajándose desde hace tiempo. Al desaparecer el organismo autónomo, pues entonces las atribuciones de ese organismo se separan, una parte en la agencia digital y otra parte en el nuevo organismo antimonopolio. Así queda, además del nuevo artículo. Ahora, hay mucha discusión sobre este tema. Una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales, en donde se establece que la agencia puede bajar las plataformas digitales. No tiene nada que ver con la censura por los contenidos. Se está dando una atribución a la agencia vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma digital que está violando o cuando alguna otra entidad. De todas maneras, ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces, ese artículo en particular pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. No, si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo, y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie, y menos lo que se publique en plataformas digitales. Sobre ese artículo que han armado un escándalo tremendo. Entonces, quitamos ese artículo del tema, era coadyuvante de otras instituciones del gobierno de México, pero si hay alguna duda de que vamos a censurar, que se elimine, no hay ningún problema, o que se modifique la redacción, se lo dejamos ahí a los senadores. En lo que tiene que ver con las atribuciones que recupera el Estado mexicano, ahí sí, ayer lo comentábamos con la Secretaría de Gobernación, y hay dudas, pues que se abra la discusión en el Senado, no tienen por qué aprobarse el martes, que se abra la discusión. La CIRT, por ejemplo, pues tiene dudas, pues que ahí en el Senado se planteen, que vaya Pepe Merino a exponer, que vayan expertos que ayudaron a hacer esta ley a exponer de por qué es fundamental la recuperación de atribuciones para el Estado mexicano, y que se abra la discusión. No se trata de imponer nada. Lo que sí es que ya no va a regresar lo que existía antes. Es un nuevo esquema que no tiene nada que ver tampoco con autoritarismos, sino con recuperar atribuciones. Y si se puede mejorar, que se mejore, pero no vamos a regresar a lo que existía antes. Entonces, para que quede claro, el artículo que tiene que ver con las plataformas digitales, nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie. Entonces, o que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema, porque ese no es el centro de la ley. Y sobre la discusión de cómo se recuperan atribuciones en la agencia y qué atribuciones quedan en el nuevo organismo de competencia, pues que abra la discusión el Senado, y que en todo caso se llame a una extraordinaria en junio, mayo, para que pueda aprobarse. Se cierra el periodo de sesiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados
el 30 de abril, es miércoles, ¿no? Sí. Entonces, para que no se diga que estamos ahí imponiendo y que se abra la discusión sin problema, que se enriquezca la propuesta que hicimos en el marco de lo que se presentó y que una vez que esté clara la orientación de esta ley, pues que se llame a un periodo extraordinario, que podría ser en mayo. Okay. De todas maneras, recuerden que nosotros queremos enviar varias leyes antes de que entre el nuevo Poder Judicial, porque es indispensable, porque la reforma constitucional reduce los tiempos de resolución del Poder Judicial en varios temas. Para que se pueda cumplir la Constitución tienen que modificarse varias leyes procedimentales, incluida la ley de amparo. Entonces se va a presentar. Bueno, esa es la voz de la presidenta que, bueno, evidentemente escucha, evidentemente responde de manera puntual a lo que es esta inquietud, no solamente de la oposición, sino prácticamente de todos los actores alrededor de los medios de comunicación y demás, un tema importante. Les recuerdo que yo soy su amigo Demián Duarte, que estamos a través de LOB en el 93.1 de FM, estamos en el canal digital Sonora Power en YouTube, que estamos también en nuestro portal en internet www.sonorapower.com. ¿Qué más le puedo decir? Que vamos a la pausa y regresamos con más de esta emisión de Sonora Power. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión de el Sonora Power y estamos justamente desde las inmediaciones del Zócalo capitalino, dándole a usted los detalles de la información. Mire, hoy tuve la ocasión de dialogar con nuestra presidenta sobre un tema que evidentemente nos ocupa a todos los sonorenses, el tema de la inseguridad. Hablamos sobre el particular con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hablando de los buenos resultados, primero que nada el tema de que Sonora pasó del lugar 7 al 14 en materia de incidencia de homicidio doloso, es decir, ya estamos a mitad de tabla, y también sobre el caso de San Luis Río Colorado. Vamos a la información. Sí, presidenta, sin ánimo de abusar del tiempo, le quiero comentar un par de cosas. Mire, del informe que presentaron de seguridad el pasado martes, llamó mucho la atención, obviamente el 33% de reducción no es asunto menor, es un tercio de la incidencia de homicidio doloso lo que se logró disminuir prácticamente en los primeros 7 meses de su administración. Me llamó mucho la atención el caso de Sonora en particular, porque pasamos del lugar 7 al lugar 14, es un dato que en muchos casos pasó inadvertido. Y esto coincide mucho con lo que dice la Encuesta Nacional de Seguridad en el Entorno Urbano, la ENSU, que habla justamente de que los 3 centros urbanos de estudio, en este caso Nogales, Hermosillo y Cajeme, de un municipio del que hablamos hace poco aquí, como caso de éxito, lograron disminuir también de manera importante la sensación que tiene el ciudadano de seguridad. Es un tema relevante. Ahora, el asunto es que en Sonora nos queda al parecer un foco rojo, que es el caso de San Luis Río Colorado. En este municipio incluso se decidió hace poco que se iba a establecer una estrategia de mando único. Me han pedido mucho los ciudadanos de San Luis Río Colorado, tengo una relación cercana con esa muy lejana frontera, en términos de que, bueno, pues ellos están preocupados evidentemente por lo que pasa, porque incluso a plena luz del día pues ha habido situaciones muy fuertes, y me piden que le pregunte, presidenta, que así como por ejemplo Omar García Harfuch ha tomado en sus manos de manera directa el tema de Guanajuato o el tema de Culiacán, si es posible que el secretario de Seguridad Pública pueda atender
junto con las autoridades, por supuesto, de Sonora, este tema que tiene que ver con San Luis Río Colorado. Estamos ayudando. El gobernador ha sido un gran trabajo. Queremos mucho a Alfonso y además trabaja muy bien en Sonora, temas de seguridad y muchos otros temas. Y ahí en San Luis Río Colorado, que estuvimos hace poco porque ahí se va a hacer un hospital que me comprometí en campaña y ya inició su construcción, ahí nos comprometimos, además de ayudar en la seguridad, vamos a hacer un programa para cambiar las luminarias. Tienen luminarias todavía de sodio, de esas luminarias amarillas que había hace tiempo, y vamos a hacer un cambio de luminarias por luminarias LED y a poner senderos seguros en varios lugares, lo cual va a ayudar mucho. Se está haciendo el levantamiento, esperemos que podamos iniciar este año en algunas de las avenidas, y si no, pues ya ponemos todo el recurso para el próximo año. Pero sí se va a ayudar a San Luis Río Colorado. Ahí está pendiente la aduana, por cierto, también. Bueno, también en este caso le planteé a la presidenta un asunto que nos preocupa a los periodistas, evidentemente. Nos han estado tratando de intimidar, recurriendo a estrategias jurídicas, algunos personajes. Por último, presidenta, mire, se habla mucho de censura y que incluso su gobierno es autoritario y una serie de cosas que obviamente no vienen al caso, ¿no? Aquí todos podemos hacer uso de la palabra publicar, además los contenidos, y es importante eso, ¿no? Porque hablan de que la dictadura, el comunismo y quién sabe qué cosas. El asunto es que hay quienes han encontrado la manera de buscar acallar a los periodistas, a los que estamos aquí en la mañanera, recurriendo a estrategias jurídicas, amenazas, tratan de intimidarnos, precisamente diciéndonos que nos hay van que a demandar. predicar con el ejemplo. Claro, o demandándonos incluso, ¿no? Porque hay quien habla de libertades y es quien pone denuncias contra los periodistas. Sí, los buenos periodistas. Y es importante decirlo, periodistas. porque este es un espacio en el que hay apertura para las denuncias cuando hay casos de abuso, pero no es un espacio para litigar, y parece que muchos han entendido, me refiero a quienes se sienten afectados cuando hacemos denuncias, justamente que buscan hacer eso, es decir, señalarnos, acusarnos ante jueces, hacer uso de sus influencias, hacer uso de su dinero, además para tratar de intimidarnos y callarnos al final de cuentas. Bueno, ya escuchó usted esta interacción que tuve con la presidenta Claudia Sheinbaum. Para nosotros es muy importante tener la oportunidad de ponerle los temas que son sensibles en materia de opinión pública. Mire usted, recibí el dato, información puntual por parte del gobierno de Sonora, justo en donde tuvimos un avance importante en lo que toca al mando único que se instauró en San Luis Río Colorado, con una disminución del 87% en el delito de homicidio doloso y la detención de 233 personas, esto a 2 semanas de la implementación de este operativo. Así las cosas, vamos a la pausa, ahorita regresamos. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. En el marco de la relación con Estados Unidos, Presidenta, apareció hace unos días un estudio muy interesante de la Universidad de California en Los Ángeles, de la Universidad Luterana de California, donde habla justamente del crecimiento que tiene la economía de los latinos en Estados Unidos. Usted sabe que los latinos, la gran mayor parte, pues son mexicanos, ¿no? Que viven en los Estados Unidos. Esto habla de datos que son sorprendentes. Mire, creció de 2022 a 2023, que es el dato que está más actualizado, lo que tiene que ver con el tamaño de la economía, de 3.7 a 4.1 billones, es decir, 400,000 millones de dólares más al respecto, con una velocidad pues que podríamos calificar de pasmosa. Crece más rápido la economía
de los latinos en Estados Unidos que China, por ejemplo. Y bueno, pues ya los latinos son la quinta economía del mundo, rebasaron a la India, rebasaron a Francia y al Reino Unido. Es evidente, Presidenta, que como se ha dicho reiteradamente en este espacio, bueno, nuestros compatriotas que trabajan en Estados Unidos son gente de bien, que va a trabajar, que busca convivir, que busca integrarse incluso a este país que es los Estados Unidos. Pedirle su opinión sobre el particular. Vamos el lunes a volver a invitar a la compañera que vino, ¿se acuerdan de una organización en Estados Unidos que hace un trabajo muy importante, cómo ha aumentado la presencia y cómo si en alguna época había una cantidad importante que todavía existe de trabajadores, de migrantes, compañeros con nacionales que están allá y que no tienen documentos, la mayoría ahora tiene documentos de empleo y muchos tienen la doble nacionalidad, de los casi 40 millones de mexicanos en particular y mexicanas que están en los Estados Unidos. Ya la mayoría son de segunda generación y si son de primera generación o tienen la nacionalidad o tienen lo que le llaman la green card o tienen algún tipo de permiso de trabajo. Porque ha disminuido la migración de mexicanos hacia Estados Unidos en los últimos años. Entonces ya es menor, digamos, el porcentaje de personas que no tienen documentos para trabajar allá, pero que generan pues una riqueza enorme para la economía de los Estados Unidos. Entonces vamos a recuperar estos temas en la mañanera y vamos a invitarla la próxima semana para que hable justamente de esto, de cuál es la presencia de las y los mexicanos y las y los latinos en Estados Unidos. Hubo un video que sacó la actriz Salma Hayek hace poco, también muy bueno, la verdad, de reivindicación de todos los latinos que están trabajando en los Estados Unidos y de cómo las y los migrantes van a Estados Unidos por necesidad y que no se les debe criminalizar y que al contrario se debe reconocer ampliamente el trabajo que realizan porque apoyan a nuestra economía enviando remesas, pero sostienen en una buena parte la economía de los Estados Unidos. Sí, en este mismo entorno, nada más que al revés, es decir, la presencia de ciudadanos norteamericanos que viven en México. Pues se estima como en 1 millón. Muchos tampoco tienen documentos, vienen aquí, se quedan, y de muchos niveles económicos, de una diversidad muy grande, sobre todo jóvenes, vienen a México, no solo a la Ciudad de México, sino a muchos estados de la República, porque muchos trabajan a distancia. Entonces, pues México es un lugar maravilloso para vivir. Vienen a México, aquí se les recibe con cariño y desde aquí trabajan. Zonas en la ciudad, por ejemplo, que se caracterizan, pues es en la delegación Cuauhtémoc o en la alcaldía Cuauhtémoc, la Condesa, la Roma y otras, la Juárez, ya también tienen muchísimos jóvenes estadounidenses que vinieron aquí a quedarse y a trabajar. Se estima que es 1,5 millones de norteamericanos que viven en México, algunos de manera legal, mira, 1,5 millones. Otros sin papeles, como dicen los nómadas digitales. Y sí, México es un país maravilloso. De hecho, prácticamente en todo el país se da este fenómeno. Por ejemplo, en Sonora, ¿no? Hay una colonia muy grande de ciudadanos norteamericanos, en Sinaloa. Y justo también, esto me lleva… Baja California Sur. Por supuesto, y distintos lugares del país. Pero esto me lleva a un suceso que ocurrió en Mazatlán. No sé si usted lo vio, fue muy… sonado en redes sociales, de un ciudadano norteamericano que fue y maltrató a un trabajador, a un obrero mexicano de la construcción, porque no lo dejó comer en la vía pública argumentándole que estaba fuera de su casa, ¿no? Esto propició incluso pues una indignación entre los ciudadanos de Mazatlán, que fueron a manifestarse incluso afuera de la casa del norteamericano, pidiendo respeto para México y para los mexicanos. Ese es el punto, ¿no? Que todos ellos son bienvenidos, con los brazos abiertos, damos la bienvenida a los norteamericanos, pero evidentemente que los mexicanos queremos respeto en
en nuestro país, para nosotros mismos. En nuestro país y fuera de nuestro país. Y por supuesto, preguntarle su A México y opinión. a los mexicanos se nos respeta. Y actitudes racistas, clasistas, no son aceptadas en México. Bueno, pues nació por ahí un hashtag que dice que todos somos Jorge, porque bueno, el obrero se llama Jorge, ¿no? Entonces, sí, y además nuestra solidaridad con él y a todo mexicano y mexicana, porque no es asunto de extranjeros. Hay muchos mexicanos todavía muy conservadores que tienen actitudes racistas y clasistas, y eso tiene que eliminarse en nuestro país. Todos somos iguales, todas somos iguales. Entonces, y quien viene a visitarnos, pues tiene que respetar a las y a los mexicanos. Bien, amigos, ya estamos de regreso y con esta impresionante vista de lo que es justamente el pasaje Madero, coronado por la Torre Latinoamericana, uno de los íconos de esta gran capital. Nos vamos a la pausa, regresamos porque todavía nos queda la reflexión. Mire, hablamos de economía, sí, yo en mi columna de Sonora Power de hoy, que se publica en SDP Noticias y también en nuestro portal en internet, Sonora Power, hablé de la crisis. ¿Cuál crisis? Me dice, bueno, justamente de eso, de la crisis que nadie puede encontrar. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión de Sonora Power. Estamos justamente emitiendo desde la Ciudad de México y bueno, me queda un tema subyacente que compartir con usted. ¿Cómo anda el tema económico? Es importante. Mire, el día de hoy, y en este momento le doy la actualización, nuestra moneda, el peso, logró un nivel de cotización que habíamos venido anticipando hace algunos días. El tema es que durante la jornada el precio del dólar tuvo pues un descenso importante al grado de que, bueno, hacia el cierre se ubicaba bordeando los 19 pesos con 50 centavos. 19.53 es la última cotización que tengo a la mano. Un tema relevante y bueno, mire, yo soy de la opinión de que el peso, la cotización del peso frente al dólar es el mejor termómetro que tenemos respecto a la economía. Este asunto me da pie justamente para hablar del tema de mi columna de hoy en SDP Noticias y en Sonora Power. Es decir, andamos de acuerdo con la narrativa de algunos medios de comunicación, de algunos organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de México, estaríamos en medio de una crisis económica y el tema es que yo hablo en la columna justo en esta reflexión sobre la crisis que nadie puede encontrar. Mire, es paradójico este asunto, porque tanto Fondo Monetario Internacional como Banco Mundial son los organismos que en el pasado diseñaron y ordenaron literalmente una serie de medidas y políticas macroeconómicas para que el gobierno, en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 80, de 1982 hacia arriba, implementara una serie de medidas, privatización de empresas públicas, el tema de contención de los salarios, tanto los mínimos como los generales, el tema también que tiene que ver con el abandono del desarrollo de infraestructura, la venta de ferrocarriles, una serie de cuestiones bueno, que han resultado muy lamentables al respecto de este asunto. Y bueno, es interesante que ahora tanto Fondo Monetario Internacional como Banco Mundial decidan que México estaría al borde de una crisis, una recesión, en donde, bueno, las consecuencias pues serían el nulo crecimiento, el estancamiento de la economía. Ahora, yo he hecho sondeos en
entre la gente de a pie, preguntándole cómo les está yendo con la pretendida crisis, y la mayor parte de los consultados me dicen, pues, ¿cuál crisis? ¿No? A mí me está yendo bien, tengo más chamba que nunca, tengo mejores condiciones. Y entonces, en este tópico, mi razonamiento me lleva a pensar que tanto Fondo Monetario Internacional como Banco Mundial, algunos medios, algunos analistas muy ligados justamente con la visión que se operaba en el pasado al respecto del quehacer económico en nuestro país, bueno, pues están actuando de mala fe al respecto de lo que se está haciendo. Mire, hemos hablado aquí de las políticas de transferencia económica, es decir, los programas de bienestar que implementa el gobierno de la Cuarta Transformación, por una mano. Por otra mano, hemos hablado de la política, la estrategia de incremento a los salarios, salario mínimo para empezar, salarios generales en lo general. Hace rato escuchábamos a Marat Bolaños, el secretario del Trabajo, hablar de que el salario promedio en México llegó a niveles de 18,000 pesos, lo cual no es asunto menor. Es evidente que falta camino por hacer, pero no olvidemos que México en alguna época, justo en los tiempos en los que el Fondo Monetario Internacional las mandaba a cantar, bueno, pues era la economía de toda América Latina que peores sueldos pagaba. Por debajo de países, válgame, como Haití, o cuando te decían, oye, es que vas a pasar de Guatemala para entrar a Guatepeor, ya supimos que Guatepeor era aquí en México, pues es el asunto. Entonces es muy complicada de aceptar esta crítica negativista que hacen estos organismos. No hay crisis en México, por el contrario, la política de aumento de los salarios, la política de transferencia a través de los programas de bienestar, el tema de la inversión de recursos públicos en infraestructura ha permitido ampliar la base económica, ha permitido la incorporación de millones y millones de personas a la economía de consumo, ha permitido que haya por primera vez más de 22,400,000 personas con trabajo formal, ha permitido, bueno, pues recuperar la competitividad y estamos captando inversiones. El reflejo de todo esto que le digo es con lo que empezábamos este segmento, es decir, nuestra moneda ganando de nueva cuenta cuando todo el mundo daba ya por perdida la situación. Hay que recordar, el 4 de abril fue el día de la liberación, como decía Donald Trump, cuando se iba a establecer la política de los aranceles recíprocos, y México resultó el país menos afectado por esta política. Hoy México está en el foco del desarrollo de enormes proyectos de inversión. Ya hablaba Marcelo Ebrard, y lo dimos ayer en la información, de una cartera de inversiones por 298,000 millones de dólares. El tema está que arde. La economía mexicana está en expansión. Lejos de entender o pensar que entramos en recesión, yo creo que estamos entrando en un momento muy interesante de lo que puede ser el desarrollo a futuro. ¿Usted le cree al Fondo Monetario Internacional o le cree al razonamiento lógico en lo que usted siente y percibe alrededor de su bolsillo? Yo le voy a su bolsillo y a cómo se siente usted. Al final de cuentas, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, pueden mandar a decir misa, mientras en México las cosas marchen como van en estos días. Desde acá, desde la Ciudad de México, yo le mando un saludo, le reitero, bueno, que vamos a estar en contacto el próximo lunes. Acuérdense que estamos en Love, en el 93.1 de FM. Estamos también en nuestro canal digital que es Sonora Power en el YouTube. Y yo soy su amigo Demian Duarte. Estoy para servirle a usted y para tener la perspectiva de que nos comuniquemos la próxima semana, el lunes a la 1 de la tarde, como es nuestra costumbre. El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México.